Hola amigos, hermanos de Comunidad Berea, sean bienvenidos. Esto es Berea en Casa y es una reflexión más que tenemos el día de hoy. Hoy estaremos hablando de la dependencia de Dios, de la comunión con Dios, cómo hay bendición ahí, pero también hay maldición cuando nos independizamos, cuando somos independientes a Dios. Yo soy Raúl López, sé bienvenido. Comenzamos. Yo te decía, qué bendición es depender de Dios. Hoy en día mucha gente no quiere depender de otros, menos de Dios, obviamente. No quieren depender de los padres, se quieren ir y se quieren independizar. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Pero la desobediencia trae maldición, la obediencia trae bendición. ¿Te fijas cómo es indispensable la dependencia? La comunión. La comunión te hace recapacitar porque te da conocimiento. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento murió el pueblo de Dios. Le faltó conocer a Dios. Y tal vez sea que a nosotros nos haga falta conocer a Dios, por eso no tenemos comunión con Dios. Y por eso no hemos podido recibir la bendición de Dios. Yo te invito a que juntos conozcamos más de Dios, para que conozcamos ese amor, esa bendición que Dios tiene preparada para todos aquellos que le buscamos. Él dice que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado, que cuando venimos humildemente buscándole, le podemos hallar, porque Él no nos rechaza. Eh, y bueno, pues yo te decía, hoy que estamos viviendo un mes patrio, un aniversario más de la independencia de nuestro México, de nuestra nación, y que bueno, es algo que en su momento valió la pena, en su momento eh, el de independizarse, eh, pues valió la pena, pudimos hacer cosas o se pudieron hacer cosas diferentes, pudimos ser una nación libre y soberana, como dice nuestra constitución, pero realmente valió la pena la independización. Imagínense que dependiéramos totalmente de Estados Unidos, ¿cómo nos iría? No sé, quiero pensar, por ser el país más poderoso del mundo, pues yo creo que nos iría bien, ¿no? Depender de él, que él fuera como nuestro papá, si así lo pudiéramos decir. Entonces sería bueno depender de él. Bueno, así es aquel que no depende de Dios. Hay, hay una carencia de fruto, de vida, hay una necesidad en todo momento, eh, porque el independizarte de Dios es desarraigarte de la vida. Dios es vida, Jesucristo es la vida, Él es la vida. Yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, depender de Jesús es tener vida, es cumplir con los propósitos de vida para el ser humano. Entonces, ¿qué tan bueno es independizarte? ¿Qué tan bueno es querer, querer ser independiente? ¿Y qué tan bueno es depender de Dios? Vamos a verlo, vamos a descubrirlo a través de su palabra. Y yo te decía como un ejemplo, que para ser exitosos es necesario depender de otros. Simplemente, humanamente hablando, qué importante es depender de otros. En el caso de los matrimonios, yo sin mi esposa no podría cumplir los propósitos como persona, ni como esposo, ni como padre. Necesito a mi esposa y mi esposa necesita de mí. Ambos nos necesitamos. Asimismo, para cumplir los propósitos en otra área de cualquier área de nuestras vidas, es indispensable el que tengamos comunión con los demás. Messi
por más bueno que sea en el fútbol, necesitó de un equipo y necesita de un equipo, necesita de una directiva, aquella directiva que comentan que dice que le dio un tratamiento para que pudiera continuar con su crecimiento físico, porque él tenía un problema de crecimiento. Entonces, para continuar y para cumplir el propósito de que hoy juegue y que sea el mejor jugador o uno de los mejores jugadores, dependió de un equipo, dependió de una directiva. Imagínate, no depender de Dios es no tener vida, es estar muerto. Y vamos a ver entonces en su palabra, vamos a ver en su palabra qué es lo que nos dice él. Dice capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vida. En otras palabras, Él es la fuente de vida. Nosotros por sí solos, dice, no podemos llevar vida, no podemos llevar fruto. Dependemos totalmente de Dios. Por eso tal vez hoy en día estás frustrado, estás triste, estás enojado, te sientes totalmente desubicado. No sé qué tantos sentimientos estén ahí encontrados en tu vida, pero te digo algo: si estás independiente de Dios, seguramente entonces estás sintiendo todos estos, valga la redundancia, sentimientos. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar vida. Tú y yo por sí solos no podemos entender la vida. Necesitamos de Dios, en la persona de Jesucristo. Dice él: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Realmente Dios en conjunto, hasta Dios en conjunto trabaja. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es uno solo, pero que trabaja en diferentes personalidades y depende cada uno del otro. Nosotros, si no dependemos de Dios en la persona de Jesucristo, no podemos tener vida por sí solo. Estaremos carentes de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza, de mansedumbre. Estará nuestra vida carente de esas características que son características de Dios. El ser humano no las tiene. Esas son de Dios, y cuando nosotros dependemos de Dios, entonces es cuando podemos tener esas características que provienen de Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, yo soy la vida. En el capítulo 1 de Juan 1, dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquel Verbo fue hecho carne, dice el versículo 14, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Él era la vida. Jesús, el Verbo, es la vida. Sin Él no tenemos vida. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Él es la vida. Por eso Jesús declara ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
yo soy la vida, Él es la vida. Por eso nosotros, independientes a Dios, no podemos ver la vida. Estaríamos muertos. Estamos muertos. La Escritura nos dice que antes, que independientes de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Pero la Biblia dice que cuando dependemos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, dice que Él nos da vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Porque la vida es Jesucristo. Jesús es la fuente de vida para el hombre. Por eso es que sin Él no vemos la vida, no la entendemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta economía tan devastadora? ¿Por qué me está ocurriendo esto y aquello? Y me hago mil y muchas preguntas, o nos hacemos mil y muchas preguntas. ¿Por qué nos pasa esto y aquello? Porque alejados de Él, nada podemos hacer. No podemos ver la bendición. Tenemos que depender y tenemos que tener una comunión con Dios, porque a través de la comunión conoceremos lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice Efesios en el capítulo 1, dice que nos ha sentado en los lugares celestiales y que nos ha formado, que nos ha hecho para la alabanza de su gloria. Nosotros somos la alabanza de su gloria, del Señor, pero nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos independientes de Dios, o porque hemos decidido independizarnos de Dios. Dice la Escritura: vosotros sois los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Cuando no llevamos fruto, quiere decir que entonces estamos secos, no servimos, y seremos entonces desarraigados de la vid. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no hemos creído, que no queremos obedecer a Dios. Nosotros somos esas ramas que tenemos que estar en comunión y en dependencia de Él, porque a través de Jesús somos alimentados para llevar fruto. Si no estamos siendo alimentados por Jesucristo, entonces no podemos tener fruto, no podemos ser limpiados. Dice el salmista que ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con obrar en tu palabra, con hacerla, con obedecerla. Entonces, ¿y cuál es el fruto? El fruto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esas son las características o el carácter que Dios tiene en sí mismo y que nos da cuando nosotros dependemos de Él. Por sí solos nosotros no podemos ni tenemos vida en sí mismos. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Dice 1 Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos, lo hemos recibido o lo hemos tenido nosotros. Todo lo hemos recibido de parte de Dios, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad, dice Filipenses. Entonces, muchas veces nos han enseñado mal, nos han enseñado que nosotros que somos buenos, que tenemos las características y que tenemos muchos dones y talentos por nosotros mismos y que nosotros mismos no necesitamos de nadie más para poder lograr lo que nosotros queremos. Es algo falso. Lo que tenemos nosotros, lo más bueno que podemos tener nosotros. La Biblia dice que lo mejor de nosotros que le ofrezcamos a Dios es como trapos de inmundicia.
todo lo bueno que tenemos de nosotros proviene de Dios. Todo proviene de Él. Él nos lo da, Él lo pone en nosotros. Es más, si yo no tuviera algo bueno de Dios, no estuviera aquí contigo, hablándote de Dios. Hoy esta palabra me la dio Dios, no es mía, es de parte de Dios, que me la dio para bendecir tu vida, para bendecir también la mía. Pero si Dios no nos la da, nosotros no podríamos estar aquí. ¿Qué de bueno tenemos nosotros? La Biblia dice que nada tenemos bueno. No hay bueno ni siquiera uno. Y qué bendición entonces saber que yo dependa de Dios y que de esa dependencia y que esa comunión con Dios me lleve a una bendición y que también me lleve a dar bendición a otros. Dice la Escritura, la palabra que nos limpia, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia. Yo te decía, el salmista en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice la Escritura, ahí en el mismo Salmo 119, versículo 103, dice que lámpara es a tus pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la forma en que nosotros podemos direccionar nuestras vidas, la forma en que nosotros podemos caminar y ver correctamente hacia dónde vamos, porque su palabra nos guía, porque es esa lámpara que necesitamos, porque es esa luz que el hombre requiere, y separados de él nada podemos hacer. La palabra de Dios es la que constantemente nos está limpiando. Dice la Escritura, ahí en el capítulo 8 de Juan, a los que habían creído en Jesús, Jesús les dijo que si permanecieren en su palabra, dice, entonces seréis verdaderamente sus discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te libertará. La verdad te hará libre. El conocer su palabra y llevarla a cabo, el pertenecer y el permanecer en ella, el llegar ahí y permanecer, porque el problema no es llegar, problema es mantenerse, dice un dicho. Entonces, ¿te has mantenido en comunión con Dios? La Biblia dice que si te mantienes, entonces serás libre, conoceréis la verdad, y esta te libertará. La verdad de Dios, o sea, Cristo, es el que nos da libertad. El verdadero libertador es el Señor Jesucristo. ¿Tú quieres vivir independiente? Estás entonces perdido, estás en falsedad, estás en contra de ti mismo, porque no conoces la verdad. Entonces, Juan 5:24 dice el Señor Jesús, de cierto os digo que el que cree en mí, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Estábamos muertos, yo te decía, pero Cristo nos da vida. La comunión, el estar arraigados a Él, el no separarnos de Él, es recibir vida de parte de Dios. Por eso muchos viven como si estuvieran muertos. Pues, ¿cuántas veces no vivimos nosotros como queriéndonos quitar la vida porque no valdría la pena esta vida? ¿Cuántos no piensan en suicidarse? ¿Cuántos no piensan en que no vale la pena nada de lo que hacen? ¿Cuántos no piensan en que esto es infructuoso? Esta vida es infructuosa, ¿sabes? Porque no tienes vida, porque no puedes tener vida en sí. Tú necesitas a la persona de Jesús para que entonces recibas ese néctar que tú y yo necesitamos, ese alimento que esa hoja recibe de ese tronco, que ese tronco recibe de raíces y que alimenta a las ramas, y que alimentando las ramas produce fruto, y que si es alimentada en una forma abundante, entonces llevará fruto abundantemente. Y ese fruto es el amor, es el gozo, es la paz que yo te decía, una paz que solamente Cristo nos puede dar, que solamente Dios nos puede dar. Y termina diciendo el versículo 4 y 5, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros,
Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco ustedes pueden llevar fruto por sí mismos si no dependemos de Dios, de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y alejados de mí, nada pueden hacer. Dependencia, permanencia en Jesús. Si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Ahora ya escuchaste, ya creíste, ahora permanece. Permanece en Cristo. No te independices de Cristo. Muchos cristianos inclusive quieren hacer su propia voluntad. Muchos cristianos dicen, ¿para qué tanto esto? ¿Para qué tanto aquello? Esto ya es fanatismo. Muchas veces llegamos a confundir. No se trata de un fanatismo. Se trata de una relación. Se trata de tener relación con Dios. ¿Para qué? Para escuchar su palabra y para que su palabra sea edificada en nuestras vidas y sea llevada a cabo en nuestras vidas. Y entonces demos testimonio de que sí hay un Dios vivo en nosotros. Y yo te decía que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Tener fruto no depende de nosotros, depende de Dios. Por sí solos no podemos llevar fruto nosotros. ¿Cuántos creen que lo que hay en ellos es producido por ellos? Es mentira, no te equivoques. No te equivoques. Todo es y proviene de Dios. Todo cuanto eres, todo cuanto somos, todo cuanto podemos hacer, es porque Dios así lo permite y así no lo manda a hacer. Independencia. Independencia es carecer de Dios. Tú quieres independizarte de Dios, entonces vas a carecer del fruto de Dios. Por eso no hay amor, por eso no hay gozo, por eso no hay paz, por eso no hay fe, por eso no hay bondad. Depende de Dios. Yo te invito a que dependas de Dios. Regresa a Dios. ¿Qué pierdes? Hasta hoy, el independizarte o ser independiente te ha traído bendición. ¿Por qué no pruebas a Cristo? Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, ya estoy cansado. Perdóname. Necesito regresar a ti. Quiero depender de ti. Quiero tener esa comunión perfecta contigo. Necesito el alimento diario tuyo, Señor, para mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que de aquí en adelante, Señor, seas tú quien dirija mi vida. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, Dios va a empezar a obrar en tu vida a partir de este momento. No te vayas, no te desarraigues de Jesús. Que Dios te bendiga. Esto fue Berea en Casa.